Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis hermanos, bendiciones. Espero que sí me estén escuchando bien. Muy bien, ya me confirman que sí se escucha. Bueno, pues me da gusto, mis hermanos, estar al menos por este medio con ustedes, unido con ustedes, aunque sea de manera virtual. Ahora sí que yo estoy virtual junto con los demás hermanos que están a la distancia. Y pues gracias al Eterno porque me da esta oportunidad. Eh, pues después de salir de esta experiencia, permítame nada más checar aquí que todo esté bien. Muy bien. Después de esta experiencia de la cirugía, que gracias al Eterno pues todo salió muy bien y pues aquí estamos recuperándonos, siguiendo las instrucciones del médico como debe de ser. Pero bueno, aprovechando también esas instrucciones para pues poder compartir con ustedes. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la Parashat Shoftim. La Parashat Shoftim, que como ustedes saben significa jueces. Y he escogido este texto que tenemos acá en pantalla porque está íntimamente relacionado con nuestra porción semanal. Este texto de lo que es el Salmo capítulo 37, verso 29, en donde nos dice, los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Entonces, vea esta palabra que es hermosa, que es poderosa y que nos da una tremenda revelación también, que pone de manifiesto varias verdades muy importantes para nosotros. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Y vea usted cómo este texto, bueno, conecta con uno de nuestros textos en la porción semanal, que es precisamente Devarim capítulo 16, verso 20, en donde podemos leer, la justicia y solamente la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que el Eterno tu Dios te da. En el hebreo dice, Sedek Sedek, Tirdof Lemahan Tikje, Beyarashta eta Aretz, Asher Adonai, Eloheja noten lach. Entonces vea, es prácticamente lo mismo que reitera el salmista lo que nos dice nuestra porción semanal, en el sentido de que los justos heredarán la tierra. Y para que una persona pueda ser reconocida como justa, pues tiene que vivir una vida buscando y siguiendo la justicia, como dice acá Devarim, la justicia y solamente la justicia seguirás. Y si haces esto, entonces vivirás y poseerás la tierra que el Eterno, tu Elohim, te da. Vemos que la palabra que es traducida como justicia, es la palabra hebrea Sedek, de donde tomamos obviamente la palabra Sedaká, una palabra con la cual estamos pues muy familiarizados con la palabra Sedaká, que la palabra Sedaká, como ustedes saben, aunque es traducida como justicia,
también se utiliza la misma palabra sedaká para hablar de caridad, para hablar de cuando tú das una aportación para ayudar a alguien. O sea, hacer sedaká, hacer caridad. ¿Sí? Algunos traducen como limosna. No me gusta mucho la palabra limosna, pero muchos utilizan esa palabra. Entonces, sedaká es más bien entendido como obras de justicia. Y es que esta palabra sedaká, la cual se vuelve una protagonista en nuestra porción semanal, en esta Parashá Shoftim, prácticamente toda la Parashá tiene que ver con el tema de la justicia. Se habla de jueces, se habla de alguaciles o policías, se habla de qué cosas se van a juzgar, se habla, por supuesto, de obras de justicia, se habla de la elección de un rey, y todas las cosas de las que habla esta porción Shoftim, todas tienen que ver con la justicia. O sea, el tema de la parashá es la justicia. Entonces, tenemos que pues hacer como que un análisis, un recordatorio de lo que esta palabra significa y de las implicaciones que tiene la justicia del Eterno aplicada a nosotros, aplicada a quienes formamos parte de su pueblo y a quienes en las Sagradas Escrituras se les llama o se nos llama los justos. Que solamente aquellos que seguimos la justicia del Eterno, que vivimos en la justicia del Eterno, aquellos a quienes se nos aplica la justicia del Eterno, somos llamados y somos reconocidos como justos. Y como ya vimos, somos los justos quienes heredaremos la tierra y viviremos para siempre en ella. Ahora bien, ya dijimos que esta palabra, sedaká, entendida como justicia, entendida también como caridad o actos de benevolencia, esta palabra justicia, en lo que podemos llamar la teología hebrea o la teología judía, esta palabra tiene varias implicaciones. Hablar de sedaká, hablar de justicia, es también hablar de otros conceptos que están íntimamente ligados a la justicia del Eterno. Son conceptos que, vaya, incluso en lo que es la teología judía no puedes despegar uno del otro. No se pueden considerar como separados. Hablar de sedaká es hablar de tefilá. Y hablar de sedaká y hablar de tefilá implica, por supuesto, también hablar de teshuvá. Implica hablar de masin tovim, que son las buenas obras. O sea, todos estos conceptos están íntimamente relacionados y no pueden ser considerados el uno separado del otro. Por la razón de que la justicia del Eterno consiste en que nosotros podamos conocer al Eterno, en que nosotros lleguemos a tener una relación de pacto con el Todopoderoso. En eso consiste la justicia del Eterno, o cuando la justicia del Eterno se aplica a nosotros. Y en ese sentido, las Escrituras declaran que para que nosotros entremos en una relación de pacto con el Eterno, lo primero que tenemos que hacer es, pues, creer en Él, acercarnos a Él, lo cual implica los otros dos conceptos, es decir, la tefilá, que lo conocemos como oración o plegaria, pero ¿qué es la oración o la plegaria sino
un acto a través del cual te acercas a tu Dios, te acercas a tu Elohim. Y el otro concepto que es Teshuvah, que es el acto de regresar al pacto, que es conocido como arrepentimiento. Entonces, son elementos que están íntimamente ligados. Cualquier persona que quiera entrar en una relación de pacto con el Todopoderoso, es absolutamente necesario que crea en el Eterno, que se acerque al Eterno, pero para acercarse del Eterno necesita hacer Teshuvah. Es decir, necesita pasar por un proceso de arrepentimiento. Y posterior a estas cosas, una vez que la persona entre en la relación de pacto, ¿qué va a hacer? A vivir una vida justa. Es decir, una vida de buenas obras, que ahí es donde entra el otro concepto. Por eso decimos que todos estos conceptos están íntimamente relacionados. Y todos tienen que ver con la justicia. Todos tienen que ver con el hecho de que usted y yo seamos reconocidos como justos. Y todos tienen que ver con el hecho de nuestra herencia. La herencia que recibiremos del Todopoderoso, esta herencia que consiste en, dice el salmista, heredar la tierra. Y nuestra porción también dice, para poder conquistar la tierra, para poder entrar en la tierra prometida y poder habitar en ella. De eso se trata la herencia, y nada de eso será posible alcanzar sin la justicia del Eterno aplicada a nuestras vidas. Entonces, por todo ello es necesario, pienso que es necesario que de cuando en cuando nosotros tengamos la oportunidad de evaluar cómo estamos, evaluar cómo andamos respecto a la justicia del Eterno aplicada a nuestras vidas. Y para ello, mis hermanos, el día de hoy, pues vamos a hacer pues una pequeña evaluación, repasando cada uno de estos puntos. Primero vamos a hablar, ¿qué le parece del tema de la tefilá? La tefilá, porque la tefilá es, como ya dijimos, es entendida como oración, como plegaria, pero de una manera más correcta debe ser entendido este concepto como el medio a través del cual nos acercamos al Eterno. El medio a través del cual nosotros creemos en el Eterno. Porque es a través de la tefilá que nosotros invocamos el nombre del Eterno. Es a través de la tefilá que nosotros clamamos al Eterno. Es a través de la tefilá que nosotros buscamos el rostro del Eterno. Entonces, la tefilá, la oración, la plegaria, nos acerca a Dios. Nos lleva a buscar a Dios. Y se convierte, por lo tanto, en uno de estos conceptos fundamentales de nuestra fe, a través del cual nosotros vamos a poder tener y mantener una relación de pacto con el Eterno. Porque estará de acuerdo que esto no se trata solamente de llegar a tener una relación con el Creador del universo, sino sostener y mantener viva esa relación. Por eso es que la relación entre el Eterno y nosotros es comparada en las Escrituras con el matrimonio. Porque la figura más parecida que puede existir en la tierra, una figura física, una figura familiar para nosotros, una figura conocida para nosotros, física, palpable en la tierra, que se pueda asemejar a esa relación mística, a esa relación espiritual que tenemos con el Padre, pues solamente es la relación matrimonial, la relación de pareja.
Y entonces cuando nosotros pensamos en una relación de pareja, pues la relación de pareja no solamente tienes que llegar a tener una relación, sino mantener esa relación, mantenerla viva, mantener el fuego de la relación, mantener abierta la comunicación, obviamente mantener vivo, como dicen por ahí, la llama del amor en la pareja. Y todo eso es sumamente importante para que la relación no muera. De la misma manera, la tefilá es absolutamente necesaria para que nosotros podamos ser reconocidos y declarados como justos. Es decir, que nuestra relación con el Eterno debe mantenerse viva y se habrá de mantener viva y se habrá de mantener sólida a través precisamente de la tefilá. Si nosotros no tenemos una sana vida de tefilá, si nosotros no tenemos una comunicación abierta con el Eterno, si nosotros no mantenemos un diálogo constante con nuestro Creador, pues piense por un momento, ¿qué clase de relación va a ser esa? ¿Qué clase de relación va a ser aquella en donde prácticamente no hablas con tu pareja o estás distante de tu pareja o no ves a tu pareja? ¿Me explico? De ahí entonces que el concepto de la tefilá, que es el que nos acerca al Eterno, que es el que mantiene viva la relación, que es el que mantiene la comunicación, pues sea un concepto sumamente vital, sumamente importante. Entonces, a la luz de nuestra porción semanal y con el objetivo de analizarnos a nosotros mismos, con el objetivo de evaluarnos a nosotros mismos y de saber cómo está nuestra relación con el Eterno a través del análisis de cada uno de estos conceptos, pues pensemos por un momento cómo estamos en este primer aspecto, cómo estamos respecto a nuestra vida de oración. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca consideramos que estamos del Eterno? ¿Qué tanto hablamos con Él? Cada cuándo hablamos con el Eterno. ¿De qué cosas hablamos con Él? ¿Qué cosas nosotros le decimos? ¿Qué cosas el Eterno nos dice a nosotros? Porque recordemos que esto se trata de un diálogo. El tema de la tefilá no tiene que ver solamente con el tiempo de los rezos. Porque recuerde, hermano, hermana, que cuando tú llevas a cabo tus rezos, es decir, cuando tú estás hablando con el Eterno, cuando tú estás exponiendo tus plegarias, solamente estás hablando tú. Eso no es el diálogo completo. Ahí hablas tú, pero cuando el Eterno te habla a ti, es cuando tú abres su palabra. El Eterno te responde a través de su palabra. El Eterno te va a hablar cada vez que tú estás también escuchando su palabra. Entonces ahí es donde tenemos que pensar, tenemos que evaluar qué tanta palabra del Eterno estoy yo leyendo o escuchando durante mi semana, una semana normal. Y ahí más o menos puedo evaluar qué tan cercano estoy del Eterno. Porque quizás algunos piensen, bueno, yo hago mis rezos todos los días, hago mi shaharit, hago mi tiempo de minjá, hago mi tiempo de arbit en la noche, es decir, los 3 rezos diarios. Pero si haces tus 3 rezos diarios, pero casi no estás escuchando palabra, entonces es como que lo tuyo es nada más un soliloquio, o sea, nada más tú hablas en la relación y el Eterno te escucha, y cuando el Eterno te quiere hablar, pues tú ya no estás dispuesto para escuchar. Y esto no va a funcionar. O sea, la relación va a funcionar según la comunicación esté abierta en ambos sentidos.
Entonces es muy bueno que tengamos nuestros tiempos de plegaria, nuestros tiempos de oración, pero es todavía mejor cuando le damos la oportunidad al Eterno de que Él nos hable a través de su palabra. Porque déjame te digo una cosa, si tú no permites que el Eterno te hable a través de su palabra, sabes que el Eterno tiene otras formas de hablarnos, ¿verdad? Entonces, a través de su palabra es la manera más hermosa, más reveladora que el Eterno tiene para comunicarse con nosotros. Pero cuando nosotros no queremos escuchar su voz a través de su palabra, entonces el Eterno tendrá que hacerse oír, tendrá que hablarnos de otras formas. Y ahí es en donde el Eterno tiene otras maneras, como las circunstancias. El Eterno nos puede hablar a través de las circunstancias. El Eterno nos puede hablar a través de otras personas. El Eterno nos puede hablar a través de las pruebas, de las enfermedades. Él tiene muchas formas de llamar nuestra atención y voy a decirlo así, de obligarnos a escucharlo. Él puede hacerlo. Él es el Eterno, Él es el Creador, Él es el dueño de todo. Entonces, para nosotros, si queremos realmente ser declarados y reconocidos como justos, pues lo que tenemos que hacer es prestar siempre oído a la palabra del Eterno, a lo que Él tiene para decirnos, y sin la necesidad de que tenga que enviarnos pruebas o tenga que mandar otras cosas, que tenga que hacerse escuchar. Entonces, ese es el primer aspecto, la tefilá, que habla acerca de nuestra relación con el Eterno y que nos puede mostrar si realmente somos dignos de ser llamados justos. Porque la tefilá, ya establecimos, tiene una conexión muy directa e indivisible con el tema de la justicia. Ahora, vamos a pasar a otro aspecto. Ya consideramos este tiempo de la tefilá, de nuestro acercamiento, de nuestro diálogo con el Eterno. Consideremos ahora Teshuvá. ¿Qué le parece? Teshuvá, que justamente ahora estamos en el mes de Teshuvá. Estamos en el mes de Elul. Recuerde usted que el mes de Elul es conocido como el mes del regreso, el mes del arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque Elul es nada más y nada menos que el sexto mes en el orden en el calendario hebreo. Y el séptimo mes, el día primero del séptimo mes, comienzan las santas convocaciones del otoño. Y las santas convocaciones del otoño están íntimamente ligadas a tiempos de juicio. Esto en la teología judía y por supuesto también en la teología mesiánica. Las fiestas del otoño están relacionadas con el regreso de su majestad Yeshua, están relacionadas con tiempos de tribulación, con tiempos de juicio, con tiempos de presentarnos ante la corte celestial. Por eso tenemos el Yom Kippur, que es el día más santo de todos los días, que se celebra en el día 10 del mes séptimo. El día en que debemos presentarnos ante la Corte Suprema, la Corte Celestial, para escuchar el veredicto sobre nosotros si habremos de ser declarados inocentes o culpables. Y por esa razón es que cuando empieza el mes de Elul, pues todos los creyentes temerosos del Eterno y que guardamos Torah, empezamos a tener un tiempo de Teshuvah. Empezamos a tener un tiempo de introspección, un tiempo de análisis, un tiempo de ajustes, pensando en que tenemos poco tiempo para ya presentarnos delante del juez. Y por eso Elul es una oportunidad maravillosísima para que nosotros estemos evaluando nuestra vida espiritual, evaluando nuestras obras delante del Eterno y por supuesto haciendo cambios. Entonces
Elul es una oportunidad que tenemos de parte del Eterno para aumentar precisamente nuestras obras de justicia, ¿sí? Y por eso estamos arrancando el mes de Elul y estamos pues tratando de empezar con el pie derecho, haciendo esta pequeña evaluación respecto al tema de la justicia en la Parashá Shoftim. Entonces, en todo esto, la Teshuvah tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Teshuvah es simple y sencillamente la forma que nosotros tenemos para regresar al punto de origen, ¿sí? El arrepentimiento es el recurso que el Eterno nos provee, que el Eterno nos da para que nosotros podamos regresar, podamos reparar el daño, podamos regresar al punto en donde nos desviamos. Y la Teshuvah es algo que va a estar en nuestra vida en todo momento. Es decir, nunca terminamos de hacer Teshuvah. O sea, hay personas que creen que el arrepentimiento consiste simple y sencillamente en hacer una oración de arrepentimiento. Y no, mi hermano. La Teshuvah verdadera, el arrepentimiento verdadero, es un camino de regreso hacia el Eterno. Estás regresando hacia el Eterno y ese camino no se va a completar hasta que estemos, a través de la presencia de nuestro Redentor, estemos ante la presencia misma del Eterno. Una figura maravillosa de lo que es Teshuvah nos lo ofrece la parábola del hijo pródigo, de la que tantas veces hemos escuchado, leído y hemos incluso hablado. En la parábola del hijo pródigo tenemos una ilustración maravillosa de lo que es Teshuvah. Y es que Teshuvah es precisamente cuando este hombre, dice la escritura, volviendo en sí, como alguien que despierta de un sueño, o más bien como alguien que vuelve de estar en coma, como alguien que regresa de la misma muerte, dice la escritura, y volviendo en sí, aquel hombre dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. O sea, regresaré a la casa de mi padre, porque él había salido de la casa de su padre, él había abandonado la casa de su padre, había abandonado a su padre, había malgastado su herencia, estaba en la peor de las condiciones, pero de pronto él vuelve en sí y arma su plan de hacer Teshuvah, es decir, regresar. Y eso es arrepentimiento. Es volver en sí, es entender las cosas y es regresar a la casa del Padre, regresar al punto en donde te desviaste, regresar a ese momento en donde te perdiste. Y una vez que estés ahí, bueno, ahora haz bien las cosas. Ahora hay que corregir lo que se hizo mal. Ahora hay que reparar el daño que se haya causado, o en su defecto habrá que compensar a aquellos a quienes lastimamos. Todo eso tiene que ver con el concepto del arrepentimiento, de hacer Teshuvah. Y repito, es un concepto que nosotros vivimos diariamente, porque no terminamos en esta vida, créame, no terminamos de ponernos a cuentas con el Eterno y no terminamos de ponernos a cuentas con nuestro prójimo. Yo estoy seguro que si ahora mismo yo me pongo a pensar, usted se pone a pensar y nos ponemos juntos a hacer una lista de pendientes, yo le aseguro que vamos a tener una lista bastante interesante. Vamos a tener una lista de pendientes, es decir, una lista de cosas que nos faltan por arreglar con el Eterno y una lista de cosas que nos faltan por arreglar con nuestro prójimo bastante larga. Y bueno, todo eso es hacer Teshuvah.
estar regresando, estar corrigiendo las cosas que necesitamos corregir. La Escritura dice que en lo que dependa de nosotros debemos estar y procurar la paz con todo mundo, con todas las personas, en lo que esté de nuestra parte. Es decir, la Escritura deja abierta la posibilidad de que nunca vamos a poder estar en paz con todos, porque hay personas que simple y sencillamente pues no quieren estar en paz con nosotros, o no van a querer perdonarnos quizás. Bueno, no se puede alcanzar de manera perfecta, pero dice en lo que dependa de ti. Entonces nosotros tenemos que hacer siempre nuestra parte, lo que a nosotros nos corresponde, para estar bien con los demás. Y eso es hacer teshuvá. Entonces todos los días tenemos que estar haciendo teshuvá. Todos los días tenemos que estar recorriendo la parte que nos toca en ese camino de arrepentimiento, en ese camino de regreso al Eterno, de regreso a la perfección. Porque mire, ¿hacia dónde estamos regresando nosotros? Estamos regresando a un estado de perfección en el cual fue creado nuestro padre Adán. La Escritura dice que Adán fue creado perfecto. Adán después habría de pecar, habría de alejarse del Eterno, y a través del Mashiach Yeshua nosotros estamos en un camino de regreso hacia la perfección. De manera que pues se nos va a ir la vida y no vamos a terminar de hacer teshuvá. Pero por eso dice la Escritura, en lo que esté de vuestra parte. O sea, tú tienes que esforzarte. Yo tengo que esforzarme. Y hasta el último aliento tenemos que seguir haciendo teshuvá. Entonces, ¿cómo andamos en ese aspecto? Tenemos dos aspectos. Ya analizamos un poquito la tefilá, nuestra vida de plegaria, de oración, qué tan cerca, qué tan lejos estamos del Eterno. Ahora, pues ya analizamos un poquito el aspecto de la teshuvá, qué tan cerca, qué tan lejos estamos del Eterno y de nuestro prójimo en este trabajo que tenemos por delante de ponernos a cuentas y de estar bien con todos. Bueno, eso tú lo sabes, yo lo sé. Pero tenemos que hacer este análisis para saber si somos dignos de ser llamados justos y saber si somos dignos de heredar la tierra, como dice el salmista. Ahora, vamos con un tercer concepto. Ya analizamos entonces teshuvá, tefilá, nos falta sedaká. Sedaká que precisamente ya dijimos en su traducción más correcta, más amplia, que es justicia, engloba todos estos conceptos. Pero en el aspecto específico de la sedaká, dijimos que se habla de la caridad, que se habla de dar. Entonces tenemos que también analizar ese aspecto de cómo andamos en el tema de dar. Porque alguien dijo por ahí que en este mundo el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, en este mundo nosotros venimos a ser siervos. Su Majestad Yeshua lo dijo, lo expresó también de esa manera cuando dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre ha venido a este mundo para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si Él vino para servir, nos dio ejemplo de servicio, y Él nos dijo, ejemplo os he dado, para que así como yo lo hice, ustedes también hagan lo mismo. Entonces tenemos que ser servidores, tenemos que dar. En esta vida estamos para dar, estamos para compartir. Las personas egoístas no tienen cabida en el reino del Eterno. Las personas que solamente piensan en sí mismos, pues no pueden, no puedes concebir la idea de alguien que solo vive para sí.
en el reino del Eterno. Porque estamos acá para servirnos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros, estamos para dar. Y ese es el concepto de Sedaká, lo que es entendido como caridad. Cuando tú das, cuando tú ayudas a alguien. Y sabe que estuve por ahí escuchando una enseñanza acerca de Maimónides. Maimónides es uno de los rabinos judíos más reconocidos de todos los tiempos. Y este Maimónides él escribió acerca de que existían diferentes niveles de dar, que existían diferentes niveles de hacer sedaká. Y no le voy a mentir, no recuerdo todos estos niveles de los que habla el rabino, pero sí recuerdo algunos y me pareció muy interesante. Y sí recuerdo que dice el rabino, el nivel más bajo, fíjese, el nivel más bajo en cuanto a hacer sedaká, vamos a hablar del nivel más bajo al nivel más alto. El nivel más bajo para hacer sedaká o para dar sedaká es cuando una persona da, o sea, sí da, pero da como a la fuerza. O sea, da, pero da de mala gana. O sea, sí da, o sea, sí cumple, porque sí da, pero no lo hace de buena gana. Entonces dice Maimónides, esa forma de hacerse de acá es el nivel más bajo. Entonces, quiere el Eterno que ninguno de nosotros ande en ese nivel, ¿verdad? De que diga, no, yo sí doy, a la fuerza, pero doy. No, pues quiere el Eterno que no. Ya dijimos, pues sí, o sea, sí ese de acá, sí estás dando, pero pues estás dando casi obligado, ¿verdad? Entonces, dice el rabino, ese es el nivel más bajo de sedaká. Luego, dice, hay otro nivel en donde, digamos, ya no das de mala gana, das de buena gana, das voluntariamente, pero das muy por debajo de tus posibilidades. Es decir, puedes dar más, tienes para dar más. Tus posibilidades, lo que el Eterno te ha dado, con lo que el Eterno te ha bendecido, te permite dar más. Pero, pues, tú eres quizás muy buen administrado, tú no quieres deshacerte de tus recursos y tú tienes tus planes para hacerse de acá, y entonces tú dices, voy a dar y voy a dar de buena gana, pero nada más voy a dar esto, voy a dar poquito, ¿sí? Y entonces pues lo das y lo das de buena manera y todo. Dice el rabino, ese es un nivel pues un poquito más arriba. Ya no estás en el nivel más bajo porque ya creciste, o sea, al menos estás dando voluntariamente, de buena gana, pero todavía no alcanzas un nivel alto porque pues nada más quieres dar poquito. Otro nivel del que habla el rabino es cuando das, que sí das voluntariamente y digamos, das un poco más, no das tan poquito, pero necesitas que te digan, o sea, necesitas que te pidan, necesitas que alguien te diga que tienes que dar, necesitas como que te recuerden. En nuestro lenguaje yo uso la palabra como que te puchen o que te empujen. Necesitas a alguien que te esté empujando.
Bueno, está bien, ahí también estás dando voluntariamente, estás esforzándote un poco más, pero todavía no alcanzas el mejor nivel porque todavía necesitas como que alguien te haga ver las cosas, como que alguien te empuje, como que alguien te diga, hey, o alguien te invite a dar. O sea, por ti mismo como que todavía no percibes, no te das cuenta. Eh, y a veces las cosas pues son demasiado claras. Esto es como sentido común. Eh, Recuerdo el caso de un hermano que nos visitó por primera vez hace ya algunos años ahí en la congregación. Y este hermano, pues un hermano de la congregación lo conoció, hablaron, lo invitó y él fue por primera vez allí invitado. Este, Él no, pues era la primera vez, no sabía cómo estaba ahí el asunto, no se había informado de cuánto tiempo duraban las reuniones, ni nada. Él llegó nada más a la hora que le dijeron que empezaba el servicio. Y bueno, él llegó y se quedó. Él se quedó, toda la ruta, ¿verdad? Como digo yo, toda la ruta se quedó desde que empezó el servicio hasta que terminamos las clases ya como a las 4:30, 5 de la tarde. Recuerdo que él se quedó y entonces al final de ese día de Shabbat, él se acercó con nosotros y nos preguntó, ¿verdad? Dijo, oiga hermano, y aquí pues, ¿cómo está el asunto, verdad? ¿Cómo, cómo se paga aquí las cosas? Porque pues, pues todo cuesta, ¿verdad? O sea, dice, a mí pues me invitaron a comer, pues yo comí, dice, pero pues esa comida alguien la tuvo que haber pagado, ¿verdad? Alguien tuvo que poner dinero para esa comida y pues él razonaba de esa manera, o sea, es sentido común, ¿verdad? Es sentido común, como que él decía, pues sí, comida, pues hay aire acondicionado aquí, ¿verdad? Pues sí, pues alguien tiene que pagar la energía eléctrica, hay una silla donde me senté, o sea, pues todas las cosas tienen un costo, ¿verdad? Entonces, pues ¿cómo está aquí la situación? Y él inmediatamente quiso conectarse, él inmediatamente quiso empezar a colaborar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque utilizó su sentido común. Entonces, dice el rabino Maimónides, cuando tú ya haces uso de tu sentido común, estás alcanzando un nivel de sedaká, pues, pudiéramos decir, elevado. Y fíjese qué contrastante, porque uno diría, oiga, pues el sentido común, ¿verdad? Pues es desde el principio. Pues sí, sí, todos pensaríamos así, pero no siempre. O sea, no todas las personas quieren utilizar su sentido común desde el principio. No todos quieren razonar desde el principio y se niegan y entonces hacen sedaká desde unos niveles un poquito bajos. Pero dice el rabino, cuando ya usas tu sentido común, razonas y entiendes que las cosas, que todo tiene un valor y que debes de colaborar y que debes de involucrarte y que debes de cooperar, ¿verdad? En las medidas de tus posibilidades, pues ya estás dando un paso importante en el camino de la sedaká. Ya vas a alcanzar un nivel, ya digamos de los niveles de arriba, ¿sí? De los niveles elevados de hacer sedaká. Y habla de otros niveles, el rabino, él habla, por ejemplo, cuando ya una persona hace sedaká o da sedaká, digamos, de manera anónima, ¿verdad? Porque hay personas que dan sedaká y lo hacen de una manera anónima, es decir, ayudan a otras personas, pero sin que se sepa que ellos están ayudando. Hay personas que hacen esto así como en secreto. Escuchaba yo el testimonio precisamente de un rabino
que decía que él cuando hizo sus estudios de maestría, él no tenía el dinero para pagar los estudios y que entonces él aplicó para una beca y que le dijeron, mira, sí, aplicaste y sí vas a recibir una beca. Es una beca de una persona que pues da una tzedakah, ¿verdad? Esta persona da una ayuda para estudiantes, pero son personas anónimas. Y entonces el rabino decía que él por 4 años estuvo recibiendo esa ayuda para hacer su maestría, ¿verdad? Que prácticamente esa persona le pagó toda su carrera, le pagó toda la maestría durante 4 años. Y él pues no sabía quién era esa persona porque era un donante anónimo. Dice el rabino, cuando yo concluí mis estudios, dice, cuando me entregaron ya mi diploma, ¿verdad? Mi título, el presidente de ahí, de la escuela, de la universidad, me dijo, mira, aquí tienes tu título y aquí tienes el nombre de la persona que te pagó la carrera. Durante 4 años estuvo anónimo, pero yo creo que es justo que sepas quién fue para que al menos tengas la oportunidad de darle las gracias. Y entonces el rabino dice, pues yo bien contento, ¿verdad? Dice, pues por fin voy a conocer a esta persona maravillosa que me ayudó. Y dice, pues, que era un abogado y que él hizo cita con ese abogado, se presentó y con el abogado, y el abogado le dijo, sí, dime, ¿en qué te puedo servir? Dijo, no, pues mire, yo en realidad vengo a enseñarle esto. Le enseñé el título y él me dijo, ¿y eso qué es? Dice, pues este título usted lo pagó, usted me ayudó durante 4 años y ya. Y entonces el abogado se puso muy contento y dijo, entonces tú eres la persona que estuve ayudando. Sí, yo soy. Y ya, dice, pues se abrazaron, se agradecieron el uno al otro. Y entonces el rabino le dijo a este abogado, le dijo, mire, lo que el Eterno haga con mi vida de aquí en adelante, debido a estos estudios con los que usted me ayudó, usted va a tener parte en esto. O sea, usted es responsable de esto. Usted va a ser recompensado por el Eterno porque usted estuvo ayudándome a que yo hiciera mis estudios. Entonces, vean ustedes, mis hermanos, vean ustedes, pueden apreciar aquí el poder que tiene una tzedakah. Hasta dónde una obra de justicia, un acto de ayuda, un acto de bondad que tú haces para con otra persona, vea usted los alcances que puede tener. Y este rabino del que le estoy hablando, que fue ayudado por este abogado, este es un rabino muy, muy conocido en el tema de las raíces hebreas. Este rabino, a través de su ministerio, a través de sus prédicas, a través de todo lo que él ha hecho, se han hecho algunos estudios, y a través de su ministerio, millones de personas han regresado a sus raíces hebreas. Imagínense. Entonces, imagínense el impacto y la bendición que esto tiene para aquel hombre, para aquel abogado que lo ayudó, que dio esa tzedakah y por 4 años para que él estudiara. Entonces la fuerza que tiene una tzedakah es tremenda. Cuando tú estás aportando, cuando tú estás dando una ayuda a alguien, realmente, mi hermano, mi hermana, no sabes el alcance que eso puede tener en este mundo y en el mundo venidero, ¿verdad? Por eso es muy importante el tema de la tzedakah, el tema de la ayuda, del apoyo. Y en este caso, dice el rabino, en este nivel, incluso cuando lo haces a escondidas o lo haces desde lo secreto, el Eterno de todas maneras te recompensa. Y el último nivel que dice el rabino, el nivel más alto de hacer tzedakah es no solamente cuando estás dando, cuando estás apoyando, sino él dice,
El nivel más alto de Sedaká es como cuando tú le das trabajo a una persona. Es decir, no solamente le das una ayuda, esto es más como el concepto de, en lugar de darle un pescado a alguien, enséñalo a pescar, ¿verdad? O sea, tú haces mucho más por una persona cuando no solamente te preocupas por darle un taco o por darle una despensa, o por darle otro tipo de ayuda, sino que realmente tú te preocupas porque esa persona tenga pues algo más estable. Entonces, si tú ayudas a una persona a encontrar un trabajo, o si tú mismo tienes la capacidad de darle trabajo y le das trabajo, o si tú le enseñas a una persona a hacer algo, alguna actividad a través de la cual esa persona pueda ganarse la vida, o si tú, digamos, le das a una persona una ayuda para que empiece un negocito, ese tipo de cosas, ese tipo de ayudas, ese tipo de sedaká, dice el rabino, es el nivel más alto, porque no solamente estás dando una ayuda, estás viendo más allá, estás viendo a futuro y estás ocupándote de que esa persona no solamente tenga algo que comer ese día, sino tenga algo que comer mañana y pasado mañana y la próxima semana. Entonces, ese tipo de actos de sedaká son aquellos que están en el nivel más alto. Y de estos diferentes niveles, al estar haciendo un análisis, una evaluación, pues la pregunta es ¿en dónde estamos? ¿No? ¿Cómo andamos en esto de la sedaká? ¿Somos dignos o no somos dignos de ser llamados justos? ¿Somos dignos o no de heredar la tierra? La justicia del Eterno aplicada a nosotros, mis hermanos, nos debe de llevar, nos debe de guiar a vivir vidas justas, a estar o buscar el nivel más alto en lo referente a la tefilá, a la plegaria, a buscar el nivel más alto también en lo que se refiere a la teshuvá, el arrepentimiento, a buscar el nivel más alto en lo que se refiere a la sedaká, esto es, a la caridad, a los actos de benevolencia para con nuestro prójimo. Y todo esto va a tener como resultado lo que en hebreo se llama masin tobim, es decir, obras de justicia, ¿sí? O buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Lo hemos dicho infinidad de veces. Las buenas obras no son sino poner en práctica la ley de Dios. Las buenas obras no es otra cosa sino obedecer los mandamientos. Nadie tiene que inventar buenas obras. Las buenas obras están ahí, instruidas en la bendita Torah. Cada uno de los mandamientos del Eterno es una oportunidad de llevar a cabo una buena obra. De tal modo que cada vez que tú obedeces un mandamiento, estás llevando a cabo una buena obra. Y el resultado total de una vida de alguien que busca alcanzar el nivel más alto en cualquiera de estos aspectos de los que ya hablamos, tefilá, teshuvá, sedaká, una persona que busca esto con todo su corazón, esa persona es un justo. Esa persona es alguien que está luchando y que se está esforzando por alcanzar ese nivel de justicia del Eterno aplicada a su vida, que en determinado momento le va a permitir, como dice el salmista, heredar la tierra y vivir eternamente, es decir, alcanzar la vida eterna. Y de esto y más es que nos habla y nos instruye nuestra porción semanal, la Parashá Shoftim. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis hermanos, que el Padre Eterno
me los bendiga rica y abundantemente en este día de Shabbat. Que el Padre nos ayude a todos y cada uno de nosotros a hacer un escrutinio, una evaluación bien concienzuda en nuestras vidas, y sobre todo que el Eterno, bendito sea su nombre, nos ayude a corregir lo que haya que corregir y mejorar lo que haya que mejorar. Cada día es una nueva oportunidad. Cada Shabbat es una nueva oportunidad. Cada mes, y en este caso, este mes tan especial, el mes de Elul, nos provee una maravillosa oportunidad para mejorar en nuestros caminos de justicia. Que la bendición del Eterno sea con todos y cada uno de nosotros en lo que resta de este día de Shabbat. Me voy a despedir, pero les invito a que más tarde se unan nuevamente a la clase que va a estar compartiendo nuestra hermana Karencita. Más tarde, yo creo por ahí de las 2 de la tarde, se unan a la clase, continúe con las actividades de este Shabbat. Para mis hermanos que están allá en el santuario, que están en la congregación, pues también Shabbat Shalom, bendiciones, pues allá yo creo van a continuar con el tiempo precisamente de ofrecer al Eterno las ofrendas. Así nos vamos, así nos despedimos. Shabbat Shalom.